Poder de Dios. Alabanza y adoración. Oración e intercesión. Sanidad y liberación. Buenas noches, hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este programa Caminando sobre las Aguas que presentamos los martes acá en Canal 22. Hoy 2 de abril del año 2024. Es un gusto el poder llegar a la intimidad de sus hogares con la palabra de Dios. Estamos contentos, alegres por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y así hemos dado inicio ya al tiempo de Pascua. Vamos a hablar un poquito relacionado a lo que es la Pascua, al tiempo en el cual nosotros empezamos a vivir desde el domingo de resurrección. Pero quiero compartir contigo un versículo del Salmo 42 en su versículo 6, que nos dice de la siguiente manera: ¿por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a andar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien sigo alabando, porque Él es mi Dios y Él es mi Salvador. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo nos invita en esta bendecida noche en la cual llegamos a la intimidad de sus hogares, nos invita a meditar sobre nuestra confianza en Dios. El Salmo dice: ¿por qué nos vamos a desanimar? ¿Por qué vamos a andar preocupados o tristes si Cristo ha vencido a la muerte? Y como dice San Pablo, verdaderamente Él ha resucitado. Por eso tenemos que estar contentos y alegres. Y el tiempo de Pascua es un tiempo de alegría, en el cual estamos viviendo esta semana la octava de Pascua. Y eso vamos a hablar un poquito para que nosotros podamos vivir de una mejor manera nuestra fe y que la podamos conocer también. Entonces es importante dejar al inicio de este programa estas hermosas palabras del Salmo 42. ¿De qué me voy a preocupar? ¿Por qué voy a andar desanimado si en el Señor he puesto mi confianza? Y termina diciendo el salmista: Él es mi Dios y Él es mi Salvador. Entonces vamos a encomendar este programa con palabras de oración. Digamos todos juntos: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, en esta hora de la noche nos presentamos ante tu presencia, reconociendo en primer lugar, Señor, nuestra condición de pecado, las veces en las cuales te hemos ofendido de palabra, de obra y de omisión. Tú que escudriñas la mente y el corazón del ser humano, y solamente tú, Señor, sabes lo que hay en cada corazón de cada uno de nuestros hermanos. Y por eso, Señor, en esta noche queremos acudir a tu infinita misericordia para que tú nos des el perdón de nuestros pecados, Señor, porque sabemos que cuando vamos hacia ti con un corazón contrito, arrepentido, humillado, Señor, tú extiendes tus brazos de amor y de misericordia y nos recibes, Señor. Por eso en esta noche, Señor, con la confianza de que el salmista nos ha dicho, Señor, de que tú eres un Dios lento para la cólera, pero rico y lleno en misericordia, nos dirigimos hacia ti, Señor, para alabarte, para bendecirte, para exaltarte, para agradecerte, Señor, por el don de la vida, por el don de la familia, por este medio de comunicación, Señor, en el cual utilizamos para llevar el mensaje de tu palabra, Señor. Queremos pedirte en esta noche especialmente por los enfermos, por los que están sufriendo, Señor, alguna enfermedad en su casa, en hospitales, en sanatorios, en emergencia. Aquellos familiares, Señor, que están preocupados, angustiados, desanimados, como dice el Salmo 42, porque quizás un familiar está internado, está pasando
momentos críticos de enfermedad. Por ello, Señor, queremos elevar una oración para que tú seas esa alegría, tú seas el consuelo y tú seas, Señor, esa sanidad que los enfermos anhelan, esperan y seguramente claman, Señor, día y día, para que tú tengas piedad y misericordia de cada uno de ellos, Señor. En esta noche queremos presentarte este programa para que tú ilumines, Señor, la mente y el corazón de cada uno de los televidentes, de los que nos siguen a través de Canal 22, como también los que están y van a ver este programa a través de nuestras plataformas digitales, Señor, donde se está emitiendo este programa, Señor. En tus manos ponemos, Señor, este programa y que tu palabra, Señor, que tu palabra nos hable, que tu palabra nos transforme, que tu palabra, Señor, nos haga caer la venda de nuestros ojos, de toda tristeza, de todo dolor, creyendo que nada se puede hacer en alguna circunstancia de la vida, sino que tu palabra nos traiga fe, nos traiga esperanza, que tu palabra nos conforte, nos anime, y que tu palabra, Señor, como dice el Salmo 119, que tu palabra es lámpara a mis pies. Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. A ti que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. María Rosa Mística, ruega por nosotros. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Nos quedamos reunidos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así es que damos inicio a este programa en el cual vamos a hablar un momento de lo que es la Pascua, el paso de Jesucristo de la muerte a la vida. Es muy importante saber de que la palabra Pascua significa paso, de muerte a vida. Jesucristo nos ha demostrado su poder, pero es importante notar algo para poder entender lo que es la resurrección en este tiempo de Pascua, porque en los primeros años de la iglesia hubieron varias herejías en las cuales se decía que Jesucristo no había resucitado en carne, sino que solamente en espíritu. Y había una gran discusión sobre estas herejías en la cual la iglesia, que es madre y maestra, le ha dado una respuesta a lo largo de los concilios, le ha dado una respuesta a este tema de lo que es la resurrección. Entonces, Pascua significa paso. Entonces es importante nosotros recordar de que Jesucristo tiene dos naturalezas. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 481, dice que Jesucristo tiene dos naturalezas, una humana y una divina, en las cuales las dos se entrelazan para hacer una perfecta unión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque recordemos que Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, como Jesucristo tiene dos humanidades, entonces había estas herejías de los primeros años en los que se decía y creían ciertos escritores en ese momento, creían de que Jesucristo había resucitado solamente en lo que es el Espíritu y no en lo que es la carne. Y es algo muy importante que nosotros tenemos que conocer. Nosotros tenemos que conocer la fe, porque en el credo que nosotros hacemos en la Eucaristía, el credo que nosotros hacemos cuando participamos de Jesucristo en su cuerpo, en su alma, en su divinidad, participamos en la Eucaristía, hacemos el credo y decimos en una de las estrofas o párrafos del credo, decimos que Jesucristo descendió a los infiernos y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Es una profesión de fe que nosotros hacemos y que realmente, como dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 34, es verdad, el Señor
ha resucitado. La resurrección de Jesucristo nos enseña a nosotros, en primer preámbulo nos va a enseñar lo que es el caminar de cada uno de nosotros los cristianos. Todos los que servimos dentro de la iglesia o estamos perseverando, y todos los seres humanos que tengan temor de Dios, todos somos parte de una iglesia militante. Pero hay algo muy importante: la doctrina de la iglesia dice de que somos parte de una iglesia militante. Todos los que estamos vivos, los que escuchamos, sentimos, practicamos, caminamos y perseveramos, todos somos parte de una iglesia militante. Pero a esa iglesia militante, en algún momento de la vida, nosotros vamos a tener que partir de esta tierra, aunque no nos guste, porque a veces hablar del tema de la muerte a nosotros nos escandaliza. Hablar del tema de la muerte, no nos gusta escuchar ese tipo de temas. A veces preferimos más hablar del amor, de la misericordia, de los milagros, de las sanaciones, de cómo Dios está obrando en la vida del ser humano. Pero hablar de la muerte a veces es un tema que no nos gusta, y Jesucristo nos enseña a través de la resurrección de que Él padeció por el perdón de nuestros pecados. Él dio su vida. Dice los escritos que Él dio su vida por amor a la humanidad, por amor a nosotros, para que sean perdonados nuestros pecados. Entonces, a esa iglesia militante Jesucristo nos va a enseñar, en primer aspecto nos enseña de que el caminar terrenal que nosotros tenemos en esta tierra, en algún momento de la vida va a tener un final. Eso es muy importante. San Agustín dice algo que es muy importante. Cuando dice San Agustín, cuando el ser humano nace, cuando la madre lo tiene en sus brazos, esa nueva vida, dice San Agustín, lo único certero que tiene ese niño o esa niña al nacer es que en algún momento de la vida va a morir. No importando que sea niño, que sea joven, que sea adulto, porque a veces en nuestra lógica humana nos hacemos esas preguntas. ¿Por qué se murió si es tan joven? ¿Por qué se murió si tenía mucho por delante? ¿Por qué se murió si tenía proyectos, tenía familia, tenía actividades? ¿Por qué se murió? Y a veces queremos nosotros encontrar alguna respuesta a los misterios de Dios. San Agustín dice que lo único certero que tiene el ser humano cuando nace es que va a morir. Por eso nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener un encuentro con la palabra de Dios. El tiempo de Cuaresma nos ha servido para hablar de la oración, del ayuno, de la limosna, pero en particular siempre he dicho de que también ha servido para que conozcamos la fe. Ya en este siglo XXI ya podemos pecar en ignorancia, en decir no lo sabía, lo desconocía. No pueden existir esas palabras cuando tenemos la tecnología, cuando tenemos la palabra de Dios impresa, cuando tenemos libros autorizados, cuando tenemos al alcance los medios en los cuales podemos informarnos. No podemos decir que no conocemos la liturgia de la iglesia, los documentos de la iglesia. Eso es muy importante, porque la Cuaresma nos da ese empujoncito para que nosotros realmente pongamos de nuestra parte para conocer lo que es nuestra fe. Hemos pasado de este tiempo de Cuaresma a vivir este tiempo de la Pascua. Se llama Paso, se le llama también la Semana de las Semanas, porque eso quiere decir que desde resurrección hacemos un caminar de 50 días hasta la solemnidad de Pentecostés. A eso se le llama Pascua, se le llama paso de la muerte
a la vida. San Agustín, cito a San Agustín en una frase sobre la resurrección que dice, y es muy importante. San Agustín dice: Jesucristo se pudo haber bajado de la cruz, fácilmente lo hubiera hecho si es Dios, pero San Agustín dice: Jesús no se quiso bajar de la cruz porque se quiso levantar de la muerte. Eso es muy importante. Por eso el tiempo de Pascua es un tiempo de alegría, es un tiempo de regocijo, es un tiempo de esperar en la promesa de Dios. Si Jesucristo nos ha enseñado que se ha levantado de la muerte, cuando los discípulos, cuando las mujeres que acompañaban a Jesús en ese momento, escuchaban la palabra y lo seguían para escuchar sus enseñanzas, cuando los discípulos lo abandonaron, cuando los discípulos no tenían esperanza de que Jesucristo realmente iba a cumplir la palabra, cuando las mujeres también lo abandonaron y tuvieron miedo, todos perdieron la fe, menos una persona. La única persona que no perdió la fe se llama la Santísima Virgen María. La única mujer que creyó en las palabras de Jesús. La única mujer que creyó de que Él sí iba a resucitar de entre los muertos. Al final del programa quiero compartir contigo un comentario sobre la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos entender dónde estaba la Santísima Virgen María cuando resucitó nuestro Señor Jesucristo. Seguramente te vas a sorprender de este dato, pero es muy importante que nosotros conozcamos lo que es nuestra fe. Por eso tenemos que estar alegres y, como dice la lectura, es verdad, verdaderamente el Señor ha resucitado. Entonces la resurrección de Jesucristo nos enseña, en primer lugar, nos enseña nuestro caminar terrenal. Cómo nosotros estamos invirtiendo el tiempo. Cuaresma es el empujón que nos anima a nosotros a conocer la fe. Pero ¿cómo nosotros estamos conociendo lo que es nuestra fe? ¿Cómo nosotros estamos poniendo de nuestra parte para que ese caminar que hicimos de 40 días en Cuaresma no se quede tirado a la basura, sino que tenga una continuidad ahora que estamos viviendo el tiempo de la Pascua? No solamente se trata de ir a cargar un anda, no solamente se trata de ir a participar en una hermandad, en un cortejo procesional una vez al año. La fe no se trata de eso, porque entonces vamos a ser católicos de Semana Santa. Aquellos católicos que solamente se aparecen para los días festivos de la Semana Santa. Atención con ese dato, porque nosotros a partir de este tiempo de Pascua vamos a demostrar si realmente esos actos de fe que vivimos llegaron a tocar nuestro corazón. Ahora es el momento de demostrar que queremos caminar con Jesucristo. Ahora es el momento de caminar con el Señor. Ya pasó este momento en el cual hemos recordado y conmemorado lo que es la pasión, la muerte. Ahora nos toca a nosotros demostrar lo que es la resurrección de Jesucristo. Y aquí es donde nosotros como seres humanos nos vamos a hacer una autoevaluación de lo que es la resurrección. La Iglesia, que es madre y maestra, tiene diferentes ritos litúrgicos en los cuales nosotros debemos de conocer. Eso es muy importante. Hay ciertas características en las cuales nosotros realmente podemos demostrar que hemos resucitado con Jesucristo.
No solamente vamos a estar alegres porque Jesús ha vencido a la muerte. Y como dice Pablo, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Entonces, ¿cómo reconocer? ¿Cómo nosotros vamos a reconocer a una persona que realmente ha resucitado con Cristo? A través del amor, a través del perdón, a través de buscar las cosas de Dios y lo demás vendrá por añadidura, a través de formándonos y capacitándonos a través de lo que es la fe, porque nadie puede amar lo que no conoce. A través del servicio al enfermo, al prójimo, al necesitado, a través de ser una persona de fe. Hay varias características que nosotros podemos nombrar de cómo nosotros hemos resucitado con Cristo. Por eso es muy importante. La resurrección de Jesucristo es el pilar fundamental de nuestra predicación. No predicamos a un Jesucristo muerto, a un Jesucristo que fue vencido. No solamente por el grupo de fariseos que alborotan al pueblo, sino predicamos a Jesucristo que venció a la muerte. Y como dice la palabra de Dios en la primera de Corintios capítulo 15, versículo 14 al 19, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe y seríamos los hombres más dignos de compasión. Esta traducción que traigo de la Biblia nos llama mucho a la reflexión. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces el pilar fundamental de nuestra predicación es la resurrección. Eso es muy importante porque nosotros debemos de conocer lo que es nuestra fe. Como decía al inicio, hay varios ritos en los cuales nosotros tenemos que conocer y no podemos olvidar. El tiempo de Cuaresma ha servido para que nosotros realmente busquemos a Dios. Pero a través de la Pascua nosotros le vamos a dar el seguimiento al tiempo de Cuaresma. Es cuando más debemos de orar, cuando más debemos de ayunar, cuando más debemos de contribuir económicamente a la iglesia. Y recordemos que el quinto mandamiento de la iglesia es contribuir a la iglesia en sus necesidades. Y San Pablo dice que Dios bendice al dador alegre. Estas tres piezas fundamentales ahora en el tiempo de Pascua nosotros vamos a demostrar que realmente hemos resucitado con Cristo. ¿De qué manera? Dice San Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. No podemos decir de que nosotros hemos resucitado con Jesucristo si criticamos a la iglesia, si criticamos al sacerdote, porque el sacerdote representa a Jesucristo. Que no se nos olvide eso. No podemos decir que resucitamos con Jesús si no somos obedientes al sacerdote, a los guías espirituales, si nos ponemos de rebeldes, si formamos complot como hicieron los fariseos en aquel tiempo para entregar y condenar y sacar y expulsar y crucificar a Jesucristo. No podemos decir que somos cristianos y no podemos pecar en decir no lo sabía, no lo conocía, cuando realmente en la actualidad en la cual vivimos todos tenemos el alcance a la formación, a conocer nuestra fe. Tenemos que ser un poco católicos curiosos, en los cuales nos llama la atención conocer, no solamente participar de una actividad de la piedad popular, sino participar
activamente en la iglesia. Recordemos aquel pasaje de la transfiguración. Pedro, qué bonita la expresión, maestro, qué bueno que estemos aquí. Y qué bonito, qué bueno que estemos aquí. Pero Jesús dice que hay que descender de la montaña. ¿Por qué? Porque abajo es donde es la práctica. Hemos pasado de este momento de decir, Señor, qué bueno, qué bonito, qué maravilloso fue este momento, pero ahora nos toca caminar. Ahora nos toca demostrar, como dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Nosotros estamos invitados a caminar en la fe. Estamos invitados a demostrar que realmente hemos resucitado con Cristo a través de la obediencia, porque el sacerdote representa a Jesucristo. Que nunca se nos olvide esto de nuestra mente y del corazón. La fe nos lo dice. Eso es muy importante. Al contrario, nosotros tenemos que orar por nuestros sacerdotes, por nuestros guías espirituales. Quiero compartir contigo una frase antes de irnos al primer video del programa. Esta frase dice, el cristiano ha muerto muchas veces, pero ha resucitado, porque tiene un Dios que se ha levantado de la tumba. Por eso nosotros tenemos que tener fe, esperanza, certeza, seguridad, convicción, porque a veces nosotros nos ahogamos en lo que es un vaso de agua. Cuando llega un problema, cuando llega una enfermedad, cuando llega un momento difícil en la vida, porque todos hemos pasado un momento difícil, todos. A todos nos ha tocado demostrar que realmente tenemos fe, que realmente no somos uno más de la estadística que participa, sino realmente somos parte de los que quieren perseverar, y perseverar los 365 días del año. Por eso estamos invitados a demostrar que hemos resucitado con Cristo. Vana sería la fe, vano sería la resurrección de Jesús si no hay una conversión, si no hay una obediencia a la jerarquía de la Iglesia Católica. Vana sería nuestra fe, solamente seríamos uno más de la estadística. Que estos momentos de piedad popular que nosotros hemos vivido, compartido, que realmente hayan tocado nuestro corazón. Recordemos la palabra de Dios, verdaderamente el Señor ha resucitado. Y ya he compartido 5 o 6 características de cómo nosotros vamos a ver, a visualizar, a entender realmente quién sí ha resucitado con Cristo y quién no ha resucitado con Cristo. Pero ojo, nosotros tenemos que tener algo muy presente. Cuando nosotros queremos caminar, servir, perseverar, siempre tenemos a un enemigo en el cual no le va a gustar que nosotros le entreguemos nuestra vida a Dios. No le va a gustar que nosotros dediquemos tiempo para ir a conocer la palabra de Dios, para formarnos, para integrarnos a un curso de formación. Hay una persona que no le va a gustar, que es el diablo y que es el enemigo. Pero Jesucristo ha vencido a la muerte y nos ha dado esa capacidad, ese don, ese talento, ese carisma, para que nosotros tomemos la firme decisión y convicción de buscar al Señor. Entonces nos vamos a detener en este momento para que hagamos una pausa. Mientras vemos el video, que podamos reflexionar que Pascua significa paso de la muerte a la vida. Y también para que podamos reflexionar esta interrogante que cada uno se pueda hacer en el fondo de su corazón. ¿Realmente he resucitado con Cristo o no?
o somos parte de los fariseos que pedían la crucifixión de Jesús. Eso es muy importante meditar. Es importante conocer nuestra liturgia. Es importante conocer nuestra fe. Así como le dedicamos tiempo a ciertas cosas, actividades cotidianas, así también tenemos que dedicarle tiempo a la fe, porque eso es muy importante. Entonces vamos con el primer video de nuestro programa. Estamos en el programa Caminando sobre las Aguas. Dios es capaz de hacer lo que Estamos apasionados por cantarte y alabarte. No podemos quedarnos callados porque tú, Señor, eres el baluarte. Nuestra vida depende de ti. Tu presencia sabemos que está aquí. Tenemos vida eterna, gozo, paz y fortaleza. Murió como cordero, humilde y sin manchar, pero resucitó como león victorioso de toda batalla. Levantamos nuestras manos, adorando al Rey. Él me ha perdonado, no hay nadie como Él. Levantamos nuestras manos, adorando al Rey. Yo quiero servirle, parecerme solo a Él. Levantamos nuestras manos, adorando al Rey. Él me ha perdonado, no hay nadie como Él. Levantamos nuestras manos, adorando al Rey. Yo quiero servirle, parecerme solo a Él. Cordero precioso, león de Judá, Él es Jesús. 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 Estamos apasionados por cantarte y alabarte. No podemos quedarnos callados porque tú, Señor, eres el baluarte. Nuestra vida depende de ti. Tu presencia sabemos que está aquí. Tenemos vida eterna, gozo, paz y fortaleza. Murió como cordero, humilde y sin manchar, pero resucitó como león victorioso de toda batalla. Levantamos nuestras manos, adorando al Rey. Él me ha perdonado, no hay nadie como Él. Levantamos nuestras manos, adorando al Rey. Yo quiero servirle, parecerme solo a Él. Levantamos nuestras manos, adorando al Rey. Él me ha perdonado, no hay nadie como Él. Levantamos nuestras
Continuamos encaminando sobre las aguas, hablando un poquito relacionado a lo que es la Pascua y este paso de la muerte a la vida, es esta demostración de poder que Jesucristo nos ha dado a través de los evangelios. Hemos escuchado los diferentes sermones en los cuales Jesucristo nos hablaba sobre la resurrección. Es importante notar de que cuando atraparon a Jesús, lo llevaron, lo crucificaron y murió en el Calvario, como decía al inicio, los apóstoles se desanimaron porque ellos no creyeron en las palabras del Maestro. La única que se mantuvo creyendo firme fue la Santísima Virgen María. Entonces, hablar de la resurrección de Jesucristo es muy importante porque aplicándolo a nuestra vida, nosotros también vamos a hacer ese examen de conciencia. Si realmente nosotros hemos resucitado con Cristo. Si somos más del grupo de fariseos que critican y que mueven a muchas personas en la ignorancia, a pedir otra vez la crucifixión del Maestro. Entonces es muy importante, si realmente hemos resucitado con Cristo. Ya hemos dado 5, 6, 7 características en las cuales vamos a comprender si realmente hemos resucitado con Jesús. Quiero compartirte una nada más por cuestión de tiempo, porque quiero leerte un fragmento de lo que es la pasión de Jesucristo en el momento de su resurrección. Y quiero dejar esta lectura en tu corazón para que tú medites realmente sobre lo que es la resurrección de Jesús. Y como decía el texto de la palabra de 1 Corintios, si Cristo no hubiera resucitado, vana hubiera sido nuestra fe. Una de tantas características para comprender lo que es la resurrección de Jesucristo, lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, su versículo 5 al 10, que nos invita a no tener miedo, y le voy a dar lectura. En una insistencia del resucitado, cada vez que se muestra a sus discípulos, también les pide que no se desesperen, o que no alberguen dudas en su interior. Así el Señor nos invita a tener confianza, a la audacia y a la certeza de su presencia. Son los signos, por lo tanto, la vitalidad cristiana lo proyectamos ante todo a una acción pastoral más valiente y convencida. Una evangelización que no tiene dudas de que la resurrección de Cristo es la gran noticia de la historia que no se puede callar. Ese es un pequeño comentario sobre este inciso que estamos compartiendo de no tener miedo. San Mateo 28, versículos 5 al 10, es una insistencia del Maestro. Porque después de la resurrección, en esta semana que estamos viviendo, que se conoce como la octava de Pascua, y esto es muy importante saberlo, porque del domingo de resurrección al siguiente domingo, que es el de la misericordia que vamos a vivir toda esta semana, se conoce como la octava de Pascua, y la Iglesia en su doctrina solamente tiene 2 octavas en su año litúrgico: la octava de Pascua que estamos viviendo y la octava de Navidad que nosotros vivimos. Entonces esta octava se conmemora de esta manera como solamente un día. Esos 8 días se conmemora como solamente un día. A eso se le llama octava de Pascua, porque es un tiempo de alegría, es un tiempo de felicidad, porque Cristo ha vencido a la muerte. Y toda esta semana la liturgia de la palabra nos va a hablar de los encuentros que Jesucristo resucitado ha tenido con las mujeres, ha tenido con los apóstoles, ha tenido con Pedro, ha tenido con Juan, que también dudó de la resurrección del Señor. Y también a través del comentario que te voy a compartir vamos a ver
cómo Jesucristo se aparece a su madre cuando ha resucitado, a la única mujer que mantuvo la fe. Pero este inciso que estamos compartiendo nos invita y nos dice que no se desesperen y que no tengan dudas en su interior. Nosotros no tengamos dudas de que Jesús ha resucitado. Las herejías que vivían en los primeros tiempos, habían herejías que negaban la resurrección del Maestro. Nosotros tenemos toda la evidencia para decir verdaderamente Cristo ha resucitado y viva Cristo Rey. Entonces este inciso nos ayuda a nosotros a que no tengamos dudas en nuestro interior, porque el tiempo de los milagros no ha terminado. Y algo muy importante que dice, la confianza y la audacia que nosotros debemos de tener de su presencia son los signos que necesitamos para una vitalidad cristiana. Y todos los proyectos, esto es muy importante, todos los proyectos ante una acción pastoral deben de ser valientes. Y la evangelización no tiene dudas de la resurrección de Jesús, porque esta gran noticia no se puede callar. No nos podemos quedar callados, porque el tiempo de los milagros no ha terminado. Y a la acción pastoral que nosotros hagamos. Por eso decía en el primer segmento del programa, nuestra fe no se reduce a 3 días, nuestra fe no se reduce al trío pascual, sino nuestra fe se tiene que demostrar los 365 días del año. Así como participamos fervientemente esta piedad popular, así se tienen que llenar los templos, así se tienen que llenar las filas para recibir el Santísimo Sacramento del altar. Pero para eso tenemos que llevar una vida en obediencia a la jerarquía de nuestra iglesia. No rebelarnos, no incitar a los fariseos a que crucifiquen a Jesús, sino vivir en obediencia como la iglesia nos invita. Entonces no tenemos que tener miedo, tenemos que ser obedientes y saber de que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Voy a darle lectura a este párrafo de este maravilloso libro, La dolorosa pasión de Jesucristo, de Ana Catalina Emmerich, para el que lo quiera comprar o lo quiera buscar y quiera tener realmente una lectura de lo que es la pasión de Jesús. Y es un libro fascinante que viene a cambiar la perspectiva que nosotros tenemos de lo que es la pasión de Jesucristo. Le voy a dar lectura específicamente al inciso que dice resurrección del Señor, que está en la página 146 de este maravilloso documento. Como una gloria resplandeciente entre 2 ángeles vestidos de guerreros, era el alma de Jesús que estaba penetrando por la roca, vino a unirse a su cuerpo santísimo. Vi los miembros moverse y el cuerpo del Señor unido a su alma y a su divinidad, salir de la mortaja radiante de luz. Me pareció que al mismo instante una forma monstruosa salía de la tierra, debajo de la peña. Tenía una cola de serpiente y tenía una cabeza de dragón, que levantaba y se levantaba en contra y en dirección a Jesucristo. Me parece además que tenía una cabeza humana. Vi en la mano del Salvador resucitado una bandera flotante. Pisó la cabeza del dragón y pegó 3 golpes en la cola con su palo. Después del monstruoso animal desapareció. He visto con frecuencia esta visión de la resurrección y he visto una serpiente igual.
que parecía emboscada en la concepción de Jesús. Me recordó a la serpiente del paraíso, que era todavía más horrorosa. Pienso que esto se refiere a la profecía. El Hijo de la Mujer quebrantará la cabeza de la serpiente. Todo eso me parecía un símbolo de victoria sobre la muerte, pues cuando vi al Señor romper la cabeza del dragón, ya no vi el sepulcro. Jesús resplandeciente se elevó por medio de la peña, la tierra tembló. Un ángel parecido a un guerrero se precipitó del cielo al sepulcro como un rayo, puso la piedra a la derecha y se sentó sobre ella. Los soldados cayeron como muertos y estaban tendidos en el suelo sin dar señales de vida. Viendo la luz brillar en el sepulcro, se acercó, tocó los lienzos y se retiró con la intención de anunciarle a Pilatos lo que había sucedido. Sin embargo, esperó un poco, porque había sentido un terremoto. Había visto al ángel echar la piedra a un lado y el sepulcro totalmente vacío, mas no había visto a Jesús. En el momento en el cual el ángel entró en el sepulcro y la tierra tembló, el Salvador resucitado se apareció a su madre en el Calvario. Estaba hermoso y radiante. Su vestido, parecido a un manto flotante tras de sí, y parecía de un blanco azulado, como el humo visto al sol. Sus heridas estaban resplandecientes. Se podía meter el dedo en las aberturas de las manos. Salían rayos de la palma de la mano, de la punta de los dedos. Las almas de los patriarcas se inclinaron ante la Madre de Jesús. El Salvador mostró sus heridas a la Madre, que se prosternó para besarlo en sus pies. Mas él la levantó y desapareció. Se veían reducir faroles a los lejos, cerca del sepulcro, y el horizonte se esclarecía al oriente por encima de Jerusalén. Este es el inciso que nos habla de la resurrección de Jesús, del libro tomado La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, de Ana Catalina Emmerich. Si alguien lo puede comprar, leer, es una lectura totalmente fascinante. Y Jesús se aparece a su madre en el Calvario. ¿Por qué? Porque nos hace mención en los incisos anteriores sobre la Virgen María y nos dice de que María estaba en su casa, mientras las mujeres estaban preocupadas preparando los aceites y perfumes para embalsamar el cuerpo del Maestro. Dice que María estaba en oración, María estaba meditando en su casa y María estaba en paz. Tenía dolor, sí, porque una espada había atravesado su alma, pero ella estaba en paz. Y dice el libro de que en un momento dado que las mujeres estaban preocupadas por los aceites y perfumes, María sale de la casa, se salió de la casa donde estaba y fue a recorrer el camino que llevó a Jesús al Calvario. Más dice la lectura, donde cayó el Maestro, María se postraba a besar ese lugar santo donde cayó el Maestro. María limpiaba la sangre que había quedado del Maestro. María hizo ese camino a la cruz, de donde viene el ejercicio del Santo Via Crucis que nosotros realizamos en el tiempo de Cuaresma. María llegó hasta el Calvario, estaba en el Calvario según los relatos de la mística Ana Catalina, que fue en horas de la madrugada, cuando el Señor resucitó, y a la primer mujer que se le apareció es a su madre, a la única que mantuvo la fe,
Y por eso el tema de la resurrección es un tema muy importante que nosotros tenemos que conocer. El tiempo es corto, pero nosotros estamos invitados a leer, a profundizar más sobre lo que es la resurrección de Jesucristo y meditar en nuestra vida si realmente nosotros hemos resucitado con Jesucristo. Si no, vana sería nuestra fe. Vamos a culminar este programa haciendo una pequeña oración, agradeciéndole a Dios por este programa, por este tema que nosotros hemos compartido en esta noche, martes 2 de abril del año 2024. Oremos. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por tu palabra, por la enseñanza, Señor, que compartimos sobre lo que es la resurrección. Pinceladas, Señor, que podemos dar, pero que estas pinceladas, Señor, dejen en nuestro corazón esa duda, esa semilla de querer investigar y averiguar más sobre lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, y que este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de alegría, de felicidad, porque Cristo ha vencido a la muerte, y como Pablo dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Alabamos, bendecimos y glorificamos a Dios por darnos a Jesucristo. Te alabamos, te pedimos por los enfermos, para que tú honres la fe de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por este programa que hemos compartido en esta noche. Te alabamos y te bendecimos y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A ti que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la única mujer que no dudó de la resurrección del Maestro. Saludémosla como el ángel Gabriel lo hizo en algún momento diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos agradecer la fina sintonía a cada una de las personas que nos han visto a través de Canal 22. Este programa se transmite todos los martes en punto de las 7 de la noche. Y agradecemos a nuestros hermanos que han seguido la transmisión a través de las redes sociales. Un saludo a nuestro hermano Víctor López en Cantón El Mosquito. Que el Señor le bendiga a él, a toda su familia y a cada una de las personas que siguen este programa también, a la familia González que nos envió un mensajito de texto, que nos sintonizan en Llano Grande. Que el Señor les bendiga, que viva Cristo Rey, que el Señor les bendiga y que tengan una excelente noche. Gente se pregunta qué ha pasado conmigo. Piensan y dicen que ya no soy igual. Es que no pueden comprender que este mundo no me puede ofrecer ese gozo que yo siento, que Cristo vive en mí. La gente se pregunta qué ha pasado conmigo.